Muy buenos días, amigas y amigos. La industria del automóvil en España ocupa directamente a más de 60.000 personas e indirectamente a más de 500.000. Supone el 9% del empleo en nuestro país, el 10% del Producto Interior Bruto, el 18% del valor de las exportaciones, con una aportación de 14.000 millones de euros a la balanza comercial, y el 15% de la recaudación fiscal. En España operan 11 plantas de producción de automóviles, más algunas otras complementarias pertenecientes a los grupos Ford, Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, Iveco y Stellantis, que producen modelos de 14 marcas diferentes. La evolución de las ventas y la lenta electrificación de nuestro mercado, más la competencia cada vez mayor de la producción extranjera, hace temer en algunos casos por el futuro de estas plantas y el empleo y la riqueza que generan. ¿Están en peligro las plantas españolas? ¿Puede alguna de ellas seguir el mismo camino que la de Nissan en Barcelona? ¿Qué necesitan para mantener su competitividad? Hoy analizamos el futuro de la producción de automóviles en España. Hace unos días, en Madrid, Wayne Griffiths, presidente de SEAT y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, la ANFAC, y el director general de esta última, José López Zafal, presentaron una hoja de ruta 2023-2025 en la que reclamaban medidas al gobierno para enderezar el dubitativo rumbo de la electrificación del parque automovilístico en España. En ella, en esta hoja de ruta, los directivos de ANFAC pedían medidas fiscales, mejores ayudas a la compra y una estrategia clara para el desarrollo de la red de cargadores rápidos en España. A ver, ANFAC teme, y con razón, que nuestro país se consolide en el furgón de cola de la electrificación en esta Europa de las dos velocidades, ya que tanto las ventas de vehículos electrificados, híbridos enchufables y eléctricos de batería, como su peso en el total del mercado están muy lejos, no ya tan solo de las registradas en países de nuestro entorno como Francia o Portugal, sino incluso de las previsiones realizadas por el propio gobierno español. Para que nos hagamos una idea de cómo está el tema, en España se vendieron en 2022, el año pasado, 36.500 coches eléctricos de batería, apenas un 31% más que el año anterior. Si se incluyen los híbridos enchufables, nos vamos a 79.185 unidades, un 21% más que en 2021, sobre, ojo, unas ventas de 822.000 unidades. El porcentaje de electrificados vendidos en España no llega, por lo tanto, ni al 10%, contra un 26% en Alemania y cifras superiores o cercanas al 20% en Gran Bretaña, Francia o Portugal. Por lo que respecta a los puntos de recarga, a finales de 2022 teníamos 17.000, con solo 2 de cada 10 de carga rápida, cuando según ANFAC deberíamos andar ya por los 45.000. ANFAC culpa al gobierno de la falta de incentivos y de la falta también de una política real de impulso del coche eléctrico, y sostiene que como consecuencia de ello, en España llevamos 3 años con unas ventas estancadas en 800.000 coches, cuando por población deberíamos estar entre 1,2 y 1,3 millones anuales. Según el presidente de ANFAC, si esto sigue así, la industria española del automóvil, que es el segundo motor económico de España después del turismo, puede sufrir en los próximos años una importante recesión. Griffiths dijo, y eso es bien cierto, que las grandes decisiones de producción y de asignación de nuevos modelos se toman en todos los casos fuera de España. Y sostiene que será muy complicado que los gestores europeos de los grandes grupos automovilísticos asignen modelos eléctricos a un país que no los consume, poniendo así en serios problemas la necesaria reconversión de las plantas españolas en fábricas de coches eléctricos. Bueno, aquí a mí me gustaría matizar un par de cosas. En primer lugar, culpar al gobierno de la baja cuota de coches electrificados en España tiene hasta cierto punto parte de razón. Puede argumentarse, efectivamente, que no hay una política de impulso del coche eléctrico, que el plan MOVES 3 no es el mejor para impulsar las ventas. Si bien los importes son similares a los de otros países, el problema es que el dinero aportado por el gobierno no se descuenta del precio del coche, sino que hay que reclamarlo una vez comprado este, y pagado en su totalidad, por supuesto. Y además debe declararse como ingreso en la renta, lo que en el fondo acaba reduciendo la cantidad recibida. Si sumamos a todo ello una fiscalidad que no bonifica el IVA a autónomos y empresas por compra de eléctricos, ni tiene incidencia en otros impuestos como el de sociedades, y una red de recarga que sigue siendo escasa y de dudosa fiabilidad,
Estaremos de acuerdo con que el bajo porcentaje de ventas de eléctricos es algo que no puede achacarse en exclusiva a los fabricantes, que al menos han puesto los coches eléctricos en los concesionarios, aunque hayan empezado, salvo excepciones, por los segmentos más caros. Pero lo que ya es más discutible, señor Griffiths, es que el gobierno sea el único que tenga la culpa de que en España hayan caído tanto la producción como las ventas y que estemos en 800.000 coches matriculados en lugar de en esos 1,2 millones. Las bajas ventas tienen efectos negativos, en eso estamos de acuerdo, no solo en la producción, sino también en aspectos colaterales, como el envejecimiento del parque, que ya está en nada menos que 14 años de media en España. Y un parque tan viejo es un parque peligroso, porque hay muchos coches viejos, a menudo mal mantenidos y con pocos sistemas de seguridad. Y es un parque contaminante, lleno de coches sin etiqueta. Pero que se vendan 800.000 coches y que la producción esté en 2,2 millones en España no es culpa solo del gobierno. El gobierno, que yo sepa, no ha obligado a las marcas a apostar por una política de beneficio por unidad en lugar de una política de volumen. El gobierno no ha obligado a los fabricantes a eliminar las versiones básicas, que eran las más baratas, de las líneas de producción. El gobierno no ha sido el causante de que las fábricas se quedaran sin componentes por la pésima gestión de la pospandemia y la alegría con la que los fabricantes se pusieron en manos de proveedores asiáticos. El gobierno no es el culpable de que se haya deslocalizado la producción de determinados modelos a China, Tailandia, Estados Unidos, México, Turquía, con los costes logísticos que eso implica. Y sobre todo, el gobierno no es el único responsable de que los precios de los coches hayan subido un 15% en los últimos 2 años y lo que antes se podía comprar por 20.000 euros ahora cueste 30.000, porque ningún grupo industrial ha decidido renunciar a publicar enormes beneficios al cierre de 2022. Por otra parte, es cierto que la industria española del automóvil debe electrificarse, por supuesto que sí. Las plantas españolas deben adaptarse para producir coches eléctricos, pero no solo las españolas, sino todas las europeas, las coreanas, parte de las japonesas, las americanas, la mayoría de las chinas y algunas de países terceros que producen para Europa. Y lo que es evidente es que la competitividad de las plantas será la que decida a los gestores industriales seguir apostando por España, no el número de coches eléctricos que se vendan aquí. Porque España exporta casi el 85% de los coches que produce. Y si se sube el volumen de producción, ese porcentaje se incrementará todavía más, de modo que la industria española no es dependiente del mercado interno, sino de su competitividad. Vamos, por lo tanto, a echar un vistazo al panorama industrial español. En España operan el grupo Volkswagen, Barcelona y Pamplona, Stellantis, Vigo, Zaragoza y Madrid, Renault, Valladolid, Palencia con P y Sevilla, Ford, Valencia con V, Mercedes-Benz, Vitoria e Iveco, Madrid y Valladolid. De entrada hay que decir que todas las plantas están claramente por debajo de su capacidad de producción y la mayoría de ellas metidas en constantes ERTEs con paros ocasionados por la regular falta de componentes. La afectación ha sido más o menos la misma en todas las fábricas españolas, que no se han salvado de los problemas de suministros de chips y que en muchos casos siguen con ellos. Hoy, y tras el traumático cierre de Nissan en Barcelona, que parece que va a recuperarse tras el acuerdo de cesión de las instalaciones al consorcio liderado por QEV Technologies y BTEC, que invertirán en la recuperación de la fábrica 800 millones de euros, entre 150 y 200 de ellos públicos, no parece que a corto plazo peligre ninguna de las plantas en suelo español, muchas de las cuales tienen asignados nuevos modelos a futuro. Es el caso de las del grupo Volkswagen, a las que han sido adjudicados los modelos eléctricos sobre la nueva plataforma eléctrica pequeña del grupo, que debe estar lista en el año 2025. En Martorell, donde ahora se fabrican los Seat Ibiza, Arona y León, los Cupra León y Formentor y el Audi A1, se ha notado mucho la falta de componentes, que ha afectado sobre todo al Seat León. Pero el futuro se encara con cierta tranquilidad, pese a los ERTEs derivados de la falta de chips y al proceso de cambio de marca de Seat a Cupra, que se completará de manera progresiva. La planta fabricará los modelos eléctricos de segmento B de Cupra, el Urban Rebel, que posiblemente se llamará Raval, y un modelo para Volkswagen que podría llamarse ID2. Asimismo, se continuará con la producción de los coches de combustión actuales hasta su descatalogación.
El problema es que a esta planta no le bastará con los urbanos del grupo Volkswagen, ya que es una planta que actualmente monta 2 plataformas y nada hace pensar que pueda destinarse solo a esos modelos urbanos de los que difícilmente el grupo Volkswagen colocará 500.000 de unidades en 2025. De ahí la importancia de mantenerse, al menos durante un tiempo, como planta de producción de modelos de combustión. Aunque el último Cupra no eléctrico, el Terramar, se haya adjudicado a la planta de Győr en Hungría y el Tavascan eléctrico vaya a llegar desde China. Por lo que respecta a la planta de Navarra, propiedad de la marca Volkswagen y donde se fabrican actualmente los modelos Polo en cuentagotas, por lo de los chips, T-Cross y Taigo, los 3 sobre la misma plataforma, asumirá la producción de los sub de segmento B de Volkswagen, Cupra y Skoda sobre la misma base que los coches fabricados en Martorell y por lo tanto con la posibilidad de que se flexibilice la producción entre ambas plantas llegado el caso. La construcción futura de la planta de baterías del grupo Volkswagen de Sagunto, impulsada por la multinacional con el apoyo de la Generalitat Valenciana, de la que deben salir las baterías de los modelos producidos en ambas fábricas, asegura también la continuidad de ambas y da todo el sentido a su conversión a la electrificación. Esa misma futura planta de baterías valenciana ha sido, tal vez, uno de los argumentos por los que la multinacional americana Ford ha decidido adjudicar a su planta de Almusafes, en Valencia, la producción de 2 nuevos modelos eléctricos a partir de 2025. Ford tuvo que elegir entre la planta española y la alemana de Saarlouis, una vez que había adjudicado ya a su planta principal de Colonia, en Alemania, la producción de 2 modelos del segmento C sobre la plataforma compartida con Volkswagen. La planta de Saarlouis está en venta, con varios fabricantes chinos interesados, entre ellos BYD, de lo que podemos sacar 2 conclusiones. La primera es que Valencia se ha salvado, de momento, y se convertirá con casi toda probabilidad en una planta electrificada, igual que la de Craiova en Rumanía, donde se construirán los Puma y Transit Courier eléctricos en el futuro. La segunda es que hay más vida, más allá de los propietarios actuales, para las plantas de producción. En Europa, recientemente, algunas, como la de Smart, donde ahora se producen los Ineos Grenadier, han cambiado de manos. Y las marcas chinas están muy interesadas en expandirse, abriendo plantas en Europa o comprando las que puedan sobrarles a los fabricantes europeos. Hubo, hace unos meses, cierta inquietud relacionada con esta planta cuando se supo que Ford renunciaba a 106 millones de euros de los fondos Next Generation europeos administrados por el gobierno español al no tener la disponibilidad de realizar las inversiones necesarias para la adecuación de la planta a la que esos fondos debían contribuir antes del año 2026. Ford, no obstante, asegura que se trata de un problema de plazos y no de cambio de planes, y que Almusafes construirá los modelos eléctricos de la marca. Esta factoría, sin embargo, deberá afrontar, como el resto de las plantas electrificadas, un recorte de horas de producción y de plantilla como consecuencia de la mayor simplicidad de producción de los eléctricos. Además, la transición pinta que va a ser durilla, ya que a partir de 2024 y hasta que lleguen los nuevos modelos, la planta se quedará únicamente con la producción del Kuga, que pese a ser un éxito en Europa, no permite ocupar ni mucho menos toda la capacidad productiva de una factoría que en los últimos 2 años ha perdido el resto de modelos que fabricaba, el Mondeo, el S-Max, el Galaxy y la furgoneta Tourneo Connect. Stellantis tiene en España 3 fábricas y las 3 fabrican coches eléctricos, aunque hay que tener en cuenta que este grupo industrial produce sus coches sobre lo que llama plataformas multicombustible. Eso significa que ninguna de ellas es específica para vehículos eléctricos. A corto plazo, la electrificación de Stellantis será total y para ello, todos los modelos nuevos se crearán sobre la plataforma eléctrica STLA, que tendrá 4 tamaños diferentes. Cada fábrica deberá adaptarse entonces a esta nueva plataforma y este no va a ser un proceso ni rápido ni sobre todo barato. Stellantis es el grupo que más coches produce en España, casi la mitad, ya que el año pasado se quedó cerca del 1.000.000 de unidades. Ha reclamado en varias ocasiones ayudas al gobierno y no tiene intención, al menos de momento, de construir ninguna planta de baterías en España, ya que las 3 que va a construir en Europa están adjudicadas a Francia, Alemania e Italia. Carlos Tavares, su CEO, ya advirtió en recientes visitas a España que sin el apoyo público va a ser difícil asumir esos costes y que hasta la fecha no ha recibido ninguna llamada del gobierno español para, por ejemplo, poner sobre la mesa una hipotética planta de baterías en nuestro país.
En Madrid, Stellantis produce el C4 y el nuevo C4X, así como las versiones eléctricas de ambos. El éxito de estos modelos asegura la continuidad de una planta que, de momento, no tiene otros modelos asignados a futuro, pero que está trabajando en una fórmula que permita dividir la producción en dos líneas, una de térmicos y una de eléctricos, sobre la plataforma TSLA, si esta acaba finalmente llegando. En Vigo, con una capacidad de producción superior al 500.000 de unidades, se fabrican actualmente el Peugeot 2008, incluida la versión eléctrica, y en la segunda línea las furgonetas ligeras del grupo para Peugeot, Citroën, Opel, Fiat y el socio Toyota. También en sus variantes industriales de combustión y eléctricas, y de pasajeros solo eléctricas. Esta fábrica debe adaptarse también a la plataforma nueva, y el coste se ha cifrado en unos 600 millones de euros, de los que 200 esperan que sean públicos, aunque la planta no ha entrado en el reparto de la primera oleada del PERTE. Que se incluya en la segunda es clave, tanto para la supervivencia de Vigo como de todo el tejido industrial automovilístico gallego, que trabaja para esta factoría. La rigidez del primer PERTE, para el que no podían presentarse proyectos de electrificación que se ejecutaran más allá de 2025, por eso Ford ha rechazado el suyo, ha comprometido la asignación de fondos públicos también a Stellantis en esta primera hornada. Para las plantas españolas del grupo, el principal problema es la sobredimensión de producción de Stellantis en Europa, después de fusionarse con FCA y disponer ahora de las plantas de Fiat, muchas de ellas infrautilizadas, y que se añaden a las absorbidas de Opel hace 3 años y a las propias que ya tenía PSA. Además, Stellantis ha anunciado inversiones en Kenitra, Marruecos, con notables ayudas públicas locales, y la construcción de una nueva planta en Argelia. El problema de Vigo, y por extensión del resto de plantas españolas, es que Stellantis debe asignar este mismo año la producción de los nuevos modelos sobre la plataforma STLA, y que ahora mismo las plantas españolas, pese a su competitividad, que la tienen, están en situación de desventaja al no contar con ayudas públicas concedidas y no tener una planta de baterías de Stellantis en suelo nacional. Finalmente, Zaragoza es la planta más moderna del grupo y la única de Stellantis, junto con la de Vigo, que cuenta con 2 líneas de producción en toda Europa. En ellas se fabrican, en la primera, el Citroën C3 Aircross y su hermano, el Opel Crossland, que tienen fecha de caducidad en 2024, ya que sus sucesores se van a fabricar fuera. Y en la otra, el Opel Corsa, incluyendo la versión eléctrica. Zaragoza, que recibirá, esta sí, una subvención pública de 42 millones de euros del PERTE destinada a la electrificación en un proyecto en el que participan 23 empresas de tecnología, debe aclarar si mantendrá las 2 líneas o se quedará con una 100% electrificada. De momento, se sabe que se han adjudicado a la planta 2 nuevos modelos, la versión eléctrica del Peugeot 208 y el futuro Lancia Y eléctrico, lo que da que pensar que, si se mantiene la producción del Corsa y de su siguiente generación, se podrían electrificar ambas líneas y mantenerlas. Stellantis, sin embargo, todavía no ha decidido nada al respecto. Las plantas de Renault en España parecen tener asegurada su continuidad tras el anuncio de adjudicación de 5 nuevos modelos. El problema es que ninguno de ellos es eléctrico. En Palencia se fabricarán, además del nuevo Austral, la versión de 7 plazas de este modelo, que se llamará con casi toda seguridad Spass, y un tercer modelo posterior sobre la misma plataforma, y se abandonará la producción del Megane de combustión. Los nuevos modelos tendrán versiones híbridas y tal vez híbridas enchufables, una tecnología que se ensambla tanto en Palencia con el mencionado Megane actual, como en Valladolid, donde se monta el Captur y su gemelo, el Mitsubishi ASX, y donde se ha adjudicado un nuevo coche para los próximos años sobre esta misma plataforma del Captur. Así, la producción parece asegurada hasta el final de la combustión, pero con 2 incógnitas. La primera es el traslado de buena parte de la plantilla de Valladolid, la de la planta de motores, y la totalidad de la de Sevilla, donde se fabrican cajas de cambios, a la nueva empresa Horse, conjunta de Renault con la china Geely y destinada a desarrollar motores de combustión. Para la planta de Sevilla, que se quedaría sin carga de trabajo cuando se pase a la electrificación de la gama europea, existe un proyecto de reconversión en una planta de refactoring como la que el grupo tiene ya en funcionamiento en Flins, en Francia. El segundo problema es que, aún con carga de trabajo para lo que queda de década, las plantas españolas, con una única línea en cada una, no están en la pole position de la electrificación. El grupo Renault asegurará, en primer lugar, la producción de vehículos eléctricos en sus plantas francesas, entre otras cosas porque el Estado francés sigue siendo accionista de la compañía y, lógicamente, barrera para casa.
El desafío del nuevo responsable de Renault en España, Josep María Recasens, es conseguir la electrificación de las factorías españolas. Su total sintonía con el presidente de Renault, Luca de Meo, que le sacó de SEAT para llevárselo con él a París y enviarlo ahora a Madrid, es esperanzadora. Pero el reto, como en el caso del resto de fábricas españolas, pasa por convencer con competitividad a directivos que, en caso de duda, apostarán por las plantas de los países de origen de sus grupos industriales, que, desafortunadamente, en ningún caso es España. Nos quedan las plantas de vehículos industriales, como la de Mercedes en Vitoria, donde la marca alemana produce el Vito y el Clase V, tanto de combustión como eléctrico, el EQV. La firma de un nuevo convenio hasta 2026, que ha tranquilizado los ánimos entre los trabajadores, y una inversión aprobada de 1.200 millones de euros parecen garantizar el futuro de Vitoria. La inversión, que ampliará la capacidad de producción, llegó acompañada de la confirmación de fabricación de una nueva furgoneta eléctrica de tamaño medio en 2025 sobre la nueva plataforma Vanea de Mercedes. Por lo que respecta a las fábricas de Iveco, todo parece también en el buen camino. En Valladolid, donde se fabrica la furgoneta Daily, la marca ha confirmado ya la producción de la eléctrica E-Daily a partir de 2025. En definitiva, que todo parece encarrilado, pero con muchos peros. Mientras existan coches de combustión, no parece que toque sufrir. Pero la transición al eléctrico no está clara ni mucho menos. En aquellas plantas donde ya hay adjudicaciones, peligran algunas líneas de montaje. En las que no tienen todavía adjudicaciones o están pendientes de inversiones que deben acompañarse de dinero público, la lógica incertidumbre atenaza a los trabajadores. Además, los eléctricos necesitan menos horas de trabajo y, consecuentemente, menos personal para su producción, por lo que parece que a medio plazo los recortes serán inevitables. Lo cierto es que, nos guste o no, el futuro es eléctrico y hay que acometer la electrificación de las plantas cuanto antes. ¿Que si es lícito que una reconversión de este tipo dependa de las ayudas públicas a empresas privadas? Analizado fríamente, tal vez no, pero hay que tener en cuenta que el origen de la mayoría de ese dinero público es nuestra querida y burocrática Europa, y que si aquí no se pone el dinero encima de la mesa, en otros sitios habrá cola para ponerlo. Y no solo en Europa.